Saludos y muchas bendiciones y bienvenidos a su programa en 50 minutos en el día de hoy. Hoy tenemos un programa súper interesante con temas, ¿verdad?, que yo sé que van a edificar su vida, así que le invito a que se quede conectado a este programa en 50 minutos. Estaremos hablando de los beneficios de la oración y también la fe cristiana que se expresó allí en este partido del Super Bowl. Esto y mucho más en su programa en 50 minutos. Nuestra sociedad enfrenta los más grandes retos en la historia del mundo. Cambios generacionales, la tecnología del futuro en nuestro presente, cambios en nuestra forma y manera de comunicarnos e interactuar, temas que impactan directamente nuestra sociedad, nuestro país y el mundo. De eso y mucho más, dialogamos en 50 minutos con el pastor Juan Carlos Ramírez y el pastor Rafael Lavoy Fuster. Qué gozo, qué placer y qué privilegio poder estar una vez más en su programa en 50 minutos, programa que se transmite todos los miércoles en horario de 1 a 2 de la tarde y se origina desde aquí, desde los estudios de EBN, Canal 46, y también transmitimos a través de Radio Triunfo 96.9 FM, así que si usted nos escucha en la radio o nos está viendo a través del canal de televisión, gracias por su sintonía, gracias por estar conectado ahí con nosotros y mire, manténgase ahí pegado con nosotros que la temática, como dijo el compañero Rafa, que tenemos en el día de hoy es una temática bien interesante para compartir con todos ustedes. De la misma forma, si usted está viéndonos y escuchándonos a través de las redes sociales, específicamente del Facebook de Radio Triunfo y de EBN, gracias también por su sintonía y mire, ahí en la parte de abajo hay una flechita para usted darle share, para darle compartir. Por favor, presione esa flechita y ayúdenos a compartir este contenido con su comunidad virtual y poder llegar a más personas. Y mire, déjele saber a sus amistades y a sus amigos, sus familiares, que el programa en 50 minutos acaba de comenzar en el día de hoy. Que te habla es el pastor Juan Carlos Ramírez, quien por la gracia del Señor toda la semana moderamos este espacio, pero nunca lo hago solo. Siempre lo hago muy bien acompañado de un gran hermano, amigo, compañero en el ministerio de labores y de aquí, de esta mesa de trabajo. Me refiero al compañero pastor Rafael Lavoy Fuster. Juan Carlos, Dios te bendiga y saludamos a todos nuestros amigos. Gracias por una vez más estar con nosotros en este programa en 50 minutos que tiene como norte poderle brindar herramientas que sean útiles para enfrentar los desafíos que se nos presentan de día a día. Así como mencionó el pastor Juan Carlos, en el día de hoy estaremos hablando algo que es como respirar. En esta hora yo le invito a usted a que pueda coger un aire profundo, coja un aire profundo, vuelva, ¿verdad? Y respire. Se percata que es una acción que se da de manera natural, pero si yo no le acentúo eso de que está respirando, usted no se da cuenta. Pues de igual manera es la vida del creyente en la oración. La oración debe ser algo de manera natural, espontánea, está allí de día a día, surge, y perdone la redundancia, de manera natural. Porque el orar trae grandes beneficios. Y también, como mencionábamos al principio, estaremos hablando de la fe cristiana expresada en este evento que ha traído tanta polémica del Super Bowl. Claro, hay un ruido, un sonido que se escucha muy fuerte, pero dentro de ese sonido fuerte estuvo la presencia del Señor manifestada a través de la vida, el testimonio de entrenadores y jugadores. Así que esto es parte de este tema que gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un plato fuerte, ¿verdad? Digo, un tema bastante normal para nosotros los cristianos. Claro, claro. Y esto es el tema del Super Bowl. ¿Por dónde quieres que arranquemos? No, tú dirás qué dices. Bueno, pues vamos a tomar ese último tema que hablaste. Creo que es un tema con el que podemos comenzar. De esta puede ser que no estemos más aquí, pero... Y terminamos con la oración, con algo claro. espiritual. ¿Verdad? Pero a toda nuestra audiencia, si usted nos ve a través de las plataformas sociales, una vez más, usted puede también ser parte de esta conversación que vamos a tener Rafa y yo, ahí dejándonos su comentario, dejándonos su sentir, ¿verdad? Y nosotros no tenemos la verdad absoluta, ni tampoco pretendemos ser expertos en el tema, solamente como parte, como dijo Rafa, de todo el revuelo que se ha formado, ¿verdad? Con ese juego, pero fue con algo en particular. Mientras buscaba algunas noticias en estos días pasados, me topé, ¿verdad?, con que la fe cristiana estuvo ahí envuelta. Y tal vez lo que se llevó más aplausos, por así decirlo, y más atención por parte de la prensa,
¿verdad? Pues fue este famoso espectáculo de medio tiempo que se dio ahí en este juego, ¿verdad? Y para poner tal vez un poco de contexto de lo que es este juego, aunque estamos hablando semanas después, ¿verdad? De este evento, pero todavía el sol de hoy es algo que se sigue comentando de una forma u otra. Y este evento es el evento máximo, tal vez por así decirlo, dentro de lo que es los deportes en Estados Unidos, ¿verdad? Es uno de los deportes más americanos, al nivel de que toda la nación americana se paraliza ese domingo, literalmente, para todos poder presenciar el juego, aún en el ámbito religioso y eclesial. Muchas congregaciones, ¿verdad? Pues ese día, pues, dicen que es el Super Bowl Sunday, el Super Sunday, ¿verdad? En la iglesia y lo celebran, van tal vez vestidos con la indumentaria de su equipo favorito, etcétera, porque es algo cultural, ¿verdad? Y no podemos dejar, aunque vamos a hablar de la fe, cómo la fe estuvo envuelta ahí, pero tampoco podemos dejar, Rafa, ¿verdad?, de mencionar y obviar que, ¿verdad?, pues la participación que hubo en el medio tiempo en esta ocasión, en este año, ¿verdad?, de este personaje artístico, pues crea muchas pasiones y ciertamente es un personaje que yo analizaba en estos días, Rafa, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero que todo lo que hace levanta pasiones de un lado y para otro. O sea, es algo que esta persona saca la cabeza o dice cualquier cosa y los dos lados, los que lo apoyan y los que no, ¿verdad?, levantan pasiones y es una cosa impresionante, ¿verdad?, lo que causa esta persona en la sociedad. Y sin duda hay que reconocer también, ¿verdad?, que la plataforma que tuvo en este Super Bowl, ¿verdad?, pues una plataforma que todavía le amplía lo que es su público, le amplía lo que es su exposición, ¿verdad? Y allí está. Así es. Ahí están los hechos, Rafa. Mira, Juan Carlos, para mencionar que la cultura americana tiene ese evento como máximo y se paraliza. De hecho, los mismos servicios cristianos, ¿verdad?, dentro de esa comunidad de fe anglosajona, se detiene. Hacen diferentes eventos, como tú dices, algunos van uniformados, los que hacen el culto, pero sé de muchas iglesias, grandes iglesias y pequeñas iglesias que ese domingo, a la hora que toca, ellos preparan sus pantallas o alquilan un local para todos juntos celebrar ese gran evento. Pero de igual manera, esto no es exclusivo de los americanos. Si usted va a Centroamérica, Suramérica, cuando se dan esos eventos del fútbol, del balompié, se detiene también la iglesia. Yo sé de eventos, el viejo mío ha tenido la oportunidad de recorrer todo eso haciendo misiones, y él me dice, no, si este domingo no hubo culto porque estaba todo el mundo en las casas mirando este evento. Con ellos no hay pecado, ¿verdad? Es algo cultural y algo que celebrarlo, claro, teniendo consciente cuál es nuestra posición cristiana. Pero cuando llegamos aquí, ¿verdad?, y de este evento, y quiero comenzar con el evento que ha ocasionado grandes revuelos. Claro. Pues mire, yo tengo que decir que es este joven puertorriqueño, que es, ¿verdad?, y yo sé que esto puede levantar grandes pasiones, pero lo tengo que decir, este es mi sentir. Yo admiro a ese muchacho que tuvo la tenacidad de persistir. ¿Qué no puedo aprobar, ni aplaudir, ni celebrar? Pues lastimosamente que el contenido de sus letras, pues sin lugar a duda, denigran a la mujer. En un comienzo llamaba a la violencia y así sucesivamente. Y como dice Juan Carlos, donde quiera que asoma la nariz se forma un revuelo. Y esto, pues de alguna manera mediática, para él es muy favorable. Ahora, quiero trascender a ese personaje que tiene que responder a lo que la gente quiere consumir, porque esta es la verdad. Y de todo... No llegó ahí solo. Exacto. De todo este evento, a mí lo que me alarma, y no es el muchacho, porque quiero hablar de eso, a mí lo que me alarma es cómo a nivel mundial quieren consumir esta basura. Basura que, vuelvo y digo, denigra a la mujer, te excita o te impulsa, te empuja a hacer unas prácticas que deshonran la vida del ser humano. Allí está. Pero trascendiendo eso, a mí sí me preocupa ese muchacho, porque creo que le ha pasado a tanto. Nosotros somos testigos de hombres y mujeres que han alcanzado la fama, han alcanzado todo el glamour, pero allí ese muchacho, y hablo de Benito Martínez, ese muchacho de allí, de Vega Baja, pues mire, ese muchacho, cuando reposa su cabeza sobre la almohada, estoy seguro, convencido, oro por él. Así como he orado por tantos que en su momento han tenido esa exposición y de igual manera deshonrando. Aquí tuvimos otro puertorriqueño, Dios mío, se destacan. Amén por eso, pero de la manera en que lo hacen, no puedo celebrarlo.
que incitaba a la vida loca, que se salieran del camino. No puedo, pero eso tampoco me cohíbe. Y debe levantar una fortaleza para no orar por ellos. Porque volviendo a este muchacho, cuando reposa su cabeza, allí hay un gran vacío existencial. Porque el dinero, la fama, todo lo que él está llenando, ¿verdad? Y lo que comparte, hermano, eso no da paz. Y somos testigos de ello. Un Juan Luis Guerra, alcanzando todo, dijo, tengo un vacío, se encontró con Cristo. Podemos mencionar tantos, pero el mismo Héctor Delgado, ¿verdad? Que antes se le conocía como el Father, de igual manera, con letras, incitando a la violencia, deshonrando a la mujer, invitando al consumo de... Y Cristo llegó. Ellos son testigos, y por lo menos él dice, mi mamá persistía en la oración, tengo amigos que persistían en esa oración. Hay un momento en que ellos tienen que abrir porque la presión es mucha. Ahora recién tenemos a este joven Ramón Ayala, conocido como Daddy Yankee. Yo no estoy diciendo, ¿verdad? Yo no me voy a meter en ese tema, si están bien, si están mal, no. Mi llamado como creyente es a proclamar el evangelio y yo celebro cada uno que viene a los pies de Cristo. Yo no estoy llamado, y voy a usar estas palabras de un amigo pastor, le tengo como un referente, Jesús Santo. Recientemente estuvo predicando en mi iglesia y dijo, mis hermanos, estamos llamados, ¿verdad? Está hablando de otro tema, estamos llamados a predicar este evangelio, que la gente abrace esta fe, que entreguen su vida a Cristo. No estamos llamados a pentecostalizar. Y el tema se vuelve muy interesante porque a veces las personas tienen ese encuentro con Cristo, hay una responsabilidad y comenzamos a emitir críticas que estorban ese camino que va desarrollando. Esos son niños tiernos que necesitan un cuidado especial. Bueno, volviendo al caso, hay que orar por este muchacho. Sin lugar a duda, lo que él ha hecho sale fuera de todo razonamiento humano, lógico, porque no sabe cantar, no hay músico, ¿sabes? Y tiene revuelto a todo el mundo. Es algo que sale fuera de todo. Acentuando la cultura puertorriqueña que a veces lo puedo admirar y otras veces me río. Yo digo, pero hello, aquí nadie anda con los gorritos esos, ahora todo el mundo quiere la banderita. Yo recuerdo en mi tiempo que eso era charro y ahora pues toda una celebración. Y yo digo, claro, estos son modas que se van dando. Y nosotros como creyentes tenemos que estar claros cuál es nuestra posición. Nuestra posición es que nosotros estamos en este mundo y en este mundo, mire, no perdamos el enfoque, somos sal y somos luz. Por lo tanto, nuestro llamado es a proclamar el evangelio, a orar, ¿verdad? Y estar proclamando, ser esas personas que extienden una mano, un puente para que se acerquen a Cristo. Señalar el problema. Con señalar el problema no se resuelve nada. Eso yo lo digo en mi casa con mis hijos, lo digo en mi congregación. Eso es un teque-teque. Señalar el problema lo hace todo el mundo. O sea, hay que amarrarse los pantalones, ceñirse el cinturón y poner manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Pues usted identifica el problema y nos llenamos. Mira, a veces somos más elocuentes, Juan Carlos, hablando del problema y dando tantos detalles. Y digo, pero hello, ya está el problema. No me digas más nada. Vamos a solucionarlo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a trabajar, Juan Carlos. No, digo, no, pero vamos a trabajarlo. Está bien. ¿Verdad? Y aparte de eso, ¿verdad? Pues nuestra tarea como cristianos es, como tú dices, seguir predicando, y escenarios y momentos como estos nos demuestran que todavía hay un mundo que necesitamos seguir alcanzando. O sea que yo llevo una línea de pensamiento en la iglesia esta semana, Rafi, le estoy diciendo a la gente, a nuestra congregación, que tú no puedes asumirle que todo el mundo conoce a Jesús. No puedes asumir que todo el mundo conoce del evangelio. O sea, hay gente a nuestro alrededor que todavía desconoce de Jesús, conoce de su obra redentora, o peor aún, tal vez tienen un concepto distorsionado de Jesús, de lo que Él quiere hacer en favor del ser humano. Así que, vuelvo y les repito, escenarios como este nos demuestran que todavía hay un mundo que está lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Hay corazones y hay almas que claman por una felicidad y por un gozo genuino, que quien único lo puede dar es el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que si hubiera alguien que nos esté escuchando, que nos está viendo a la distancia, aunque esto
Este programa es un programa más dirigido, ¿verdad?, a discutir temas sociales, etcétera, pero no podemos tampoco perder de vista el campo espiritual. Y si hubiera alguien que nos esté escuchando, que nos está viendo, que nos sintonizaste en las redes sociales y está necesitado de una palabra de fe, de esperanza, hay un vacío en tu corazón, mira, te hacemos el llamado en el día de hoy, que quien único puede llenar el vacío que pueda haber en tu interior es Jesús. Él entregó su vida en la cruz del Calvario por ti. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, lo entregó por ti para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Él te amó tanto para que tú puedas tener salvación, puedas tener gozo, puedas tener alegría en medio de las dificultades que puedas estar enfrentando. Así que, si ese es tu caso, ábrele tu corazón a Jesús, ríndete a Él por completo y verás cómo tus emociones, cómo tu corazón, cómo lo que hay a tu alrededor, vas a comenzar a verlo desde una perspectiva diferente, donde veías tristeza, donde veías derrota, donde veías caos, donde veías oscuridad, ahora comenzarás a ver la luz de Cristo. Pero mira, Rafa. Juan Carlos, me tienes que pasar esas notas de la prédica. Ok, bueno, está bien, te las paso, después coges el crédito. Pero no, y ¿verdad? Enfatizando en eso que tú mencionabas, a veces pensamos que todo el mundo conoce. Y lo cierto es que lo que puedan conocer posiblemente ha estado distorsionado porque los modelos que han visto han dicho, y esto es un mal de esta, si usted mira, todo el mundo dice ser cristiano. Así es. Pero, ¿qué tipo de cristiano? O sea, ¿cómo es que te manejas? Porque la palabra es bien clara cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Y para eso está usted, estoy yo, Juan Carlos, para modelar a Cristo. Todos los días hay que exponernos a esa obra redentora de Cristo, mantener esa relación con Dios para poder, ¿verdad?, expresar correctamente lo que es el amor de Cristo. Mira, y en ese mismo partido, en ese mismo evento, ¿verdad?, aunque lo que resaltó fue este espectáculo de medio tiempo, pero también, como les comenté al principio y le compartí a Rafa hace unos días, también había gente de Dios ahí, ¿verdad? Y la fe estuvo envuelta ahí. ¿A qué nos referimos? El equipo ganador de este juego del campeonato, los Seattle Seahawks, si no me equivoco en el nombre, su entrenador tiene una fe cristiana total. Y es radical, ¿verdad? Y dicen los partes de prensa, usted lo puede hacer un search en el internet, en Google, en las redes sociales, que cuando él le entregan el trofeo, de las primeras cosas que hace el equipo y hace él como entrenador, es darle la gloria a él, y entonces luego en las conferencias de prensa, él comienza a explicar, Rafa, el rol que su fe cristiana juega en su vida, ha tenido en los jugadores de ese equipo, y cómo el deporte ellos lo han utilizado para poder compartir su fe cristiana. Así es. Y eso es interesante, porque a veces pensamos que aún esta gente, ¿verdad?, que tal vez tiene estos éxitos deportivos, que tal vez los vemos inalcanzables para nosotros en cuestión del evangelio, pero el evangelio es para todos. El evangelio es para todos. Yo le decía precisamente a la congregación en estos días, Rafa, que Jesús hace el evangelio accesible para todos. Jesús tuvo la capacidad de estar con los leprosos que eran marginados por la sociedad, pero Él tuvo la capacidad y la empatía de estar con ellos y sanarlos. Pero también tuvo la capacidad de subirse a otro nivel, de sentarse en la mesa con los ricos y a ellos mismos también hacerle accesibles el Evangelio del Señor. Y cuando miramos, ¿verdad?, los partes de prensa que hay sobre este entrenador, las palabras, hay unas cosas que quiero, ¿verdad?, que resaltemos y compartamos en el día de hoy, Rafa, porque una de las cosas que podemos ver es que se puede ser cristiano y se puede ser deportista al mismo tiempo. Y tal vez nosotros venimos de una escuela donde tal vez se nos decía, no te metas en los deportes, tú eres cristiano, los cristianos no juegan, ¿verdad? No fue mi caso, ¿verdad? Pero hay una generación que viene de esa escuela. Claro, no mires para allá porque Cristo viene y los cristianos no están ahí. Y tal vez hubo una generación que creció con ese pensamiento que se puede ser cristiano pero no deportista. Y en el último tiempo pues ha habido tal vez una madurez en ese pensamiento, y casos como el de este entrenador recientemente nos demuestran que ciertamente se puede servir a Dios, pero también se puede ser deportista. Así es. Y una de las cosas, ¿verdad?, que expresa, y en medio de todo el ruido que se escuchaba, ahí es que yo digo que está la presencia de Dios ministrando, sin mucho ruido, pero presente, siempre presente, porque si algo que tiene nuestro Dios es que expresa un amor que permanece. Y se ve bien acentuado precisamente en los momentos más difíciles y oscuros de nuestra vida. Está allí. Todos se van, pero Él permanece. Y algo que este entrenador menciona, ¿verdad?, a su equipo de trabajo y que ha salido, ¿verdad?, divulgado a la prensa, es que nuestra identidad está en Cristo.
por encima de las posiciones, logros que podamos alcanzar, nuestra identidad está en Cristo. ¿Cómo se ve manifestado esto? Pues ahorita yo mencioné que por sus frutos conoceremos eso, ¿verdad? Y vuelvo y digo, hay muchos que dicen que son cristianos, pero sus acciones no revelan la persona de Cristo en ellos. Si nuestra identidad está en Cristo, pues nuestras acciones deben ir referentes a eso que Cristo expresó. Y una de las cosas que hizo este entrenador, sin mucho ruido, sin mucha exposición de prensa, es que antes del partido, él regaló Biblia a todo el mundo. Aprovechó la oportunidad para regalar la Biblia. De allí usted puede recoger y lo estaremos compartiendo por allí en los comentarios, aquellos que nos siguen a través de las redes, el enlace para que pueda ver el detalle. La gente impresionada, ¿verdad? Porque eran ellos quienes estaban entregando las Biblias. Qué mejor que eso, la palabra de Dios que da dirección a nuestras vidas. Así que yo tengo que decir que aunque había mucho ruido, la presencia de Dios siempre está presente. Y en todo esto, por eso no podemos perder nosotros quiénes somos en el Señor, porque a veces nos volvemos parte de ese grupo que sigue en la crítica, en el señalamiento, y estando criticando no podemos ser referentes para traer respuestas y soluciones. Yo no digo que se señale el pecado, hay que señalarlo, claro, pero permanecer allí hay que, ¿verdad?, hablar de las soluciones. Tienes vacío existencial, Cristo es la solución. Tienes problemas con vicios, Cristo es la solución, y por ahí, ¿verdad? Y lo vemos constantemente en nuestras experiencias de vida, que las personas hacen mucho ruido, se revuelcan aquí, pero si uno se mantiene, cuando llegan los momentos de adversidad, a quien pueden identificar es a usted. Y decirle, yo necesito una oración. Allí no estamos, Juan Carlos, que a veces no estamos para decirle, qué bueno que te pase, qué bueno que entendiste, porque yo te dije muchas veces, no, hermano, no. Es de celebrar qué bueno, has tomado la mejor decisión. Haga la oración. Sí, señor. Haga la oración. Señor. Después, con el tiempo, pues usted no se lo tiene que decir, él mismo va a reconocer tantas veces que me dijeron esto. Si yo hubiese sabido que esto era tan bueno. Bueno, ahí está, ¿verdad? Así que fueron las acciones, perdona Juan Carlos, fueron las acciones de él, y como tú muy bien mencionaste, cuando levantaron el trofeo, pues exaltaron a Cristo. Y ahí tú puedes ver, ¿verdad?, la fe cristiana que está arraigada en esos corazones. Y no estamos diciendo de ninguna forma que eso fue lo que le dio la victoria a ellos, ¿verdad? Solamente estamos diciendo que dentro tal vez del ruido que se estaba discutiendo, se discute todavía en las redes y en la prensa, Dios tiene gente allá adentro, gente que tiene el favor de Dios, su gracia, para poder también a esas personas a ese nivel, poder llevarle la palabra de fe y de esperanza. Rafa, y eso también sirve de estímulo para nuestros jóvenes, esta generación, ¿verdad? Que tal vez yo como pastor, tú como pastor, no vamos a llegar a ciertos lugares, pero Dios los tiene a ellos, ¿verdad? Y a los hermanos de la congregación en diferentes niveles en la sociedad de influencia, donde allí ellos pueden hacer la diferencia. Y a través de ellos el mensaje y la palabra de Dios llega. Curiosamente, en el parte de prensa que leía, uno de ellos entrevistaron al capellán del equipo de los Seattle Seahawks. Él es un pastor también, y él dice que como los que siguen la NFL, ¿verdad?, los juegos prácticamente son lunes y los fines de semana. Y él dice que los domingos, como no pueden ir ningún jugador a la iglesia porque tienen que estar en el juego, pues ellos antes de cada partido, él les da una célula allí, en el camerino, en el locker, y les habla de Cristo, les imparte su fe, y ese es el momento donde ellos como equipo pueden congregarse, ¿verdad?, como congregación, y pueden adorar al Señor y recibir esa palabra. Así que creo que son muy atinadas tus palabras, ¿verdad? A veces somos rápidos para criticar y para señalar, pero mire, creo que si seguimos mirando más allá, estamos usando este ejemplo, ¿verdad?, para poder tener este análisis y esta conversación, pero si miramos más allá, en todos los campos, en la política, en la judicatura, en todos los niveles, Dios tiene gente que tal vez no están expuestos en la luz, no tienen la facilidad de exponerse como otros, no están haciendo mucho ruido, pero aún en el silencio, tras bastidores, están haciendo la diferencia. Están sembrando la fe del Señor, del Evangelio, y lo que nos resta a nosotros, ¿sabe qué es? Orar para que en esos círculos su corazón no se dañe. Así. Porque, ¿verdad?, también la presión que puedan recibir en esos niveles es diferente por otras circunstancias que se puedan mover a su alrededor. Pero orar para que ellos se mantengan firmes en lo que creen, firmes en la misión de ahí donde están, prediquen el Evangelio del Señor y no cedan a la presión que puedan estar recibiendo. Así es. Y, ¿verdad?, hemos hecho referencia a ellos, pero
acentuamos en esta parte inicial del programa que es igual el trabajo que usted realiza, posiblemente no sea reconocido por la prensa local y los medios mundiales, no son reconocidas, pero sepa qué, hay que persistir en esas buenas obras porque el que tiene el galardón es Dios y a Dios no se le escapa nada. Sigamos trabajando por Él porque hay un mundo necesitado. Dios nos ha traído para este tiempo para hacer luz en medio de las tinieblas. Hermano, todavía Cristo salva, Cristo sana, bautiza y viene otra vez. Es la predicación de este evangelio. Amén. Así que, mire, cuando le pongan el tema de ahora en adelante, si usted escucha, le ponen el tema del medio tiempo, del show que dio, ¿verdad? Benito allí, usted diga, mira, pero aparte de eso, también allí Dios tenía a su gente. Claro. También allí había un entrenador, habían jugadores que tienen su fe cristiana. Y hay una página que yo sigo, fíjate, Rafa, en Instagram. Se me escapa el nombre ahora, pero es una página que se dedica a recoger las conferencias de prensa y estos jugadores que en conferencias de prensa declaran abiertamente su fe. Y me topé con un video en esos días, previos al Super Bowl, que en esas conferencias de prensa de ambos equipos, de los New England Patriots y de los Seattle Seahawks, jugadores en ambos equipos que expresamente declaran su fe en Cristo y que reconocen que Jesús es su Salvador. Así que mire, eso es digno de admirar, eso es digno de compartir y eso es digno de celebrar, ¿verdad? Como dijo Rafa ahorita, no critique si es algo genuino o no, eso no nos toca a nosotros, ¿verdad? Saberlo, solamente reconocer que cuando alguien menciona el nombre de Jesús en lugares como estos, ese es el nombre sobre todo nombre y ciertamente tiene implicaciones poderosas en aquellos que se exponen a ese nombre, la salvación de Jesús. Y Juan Carlos, tengo que decir, y cuando le mencioné al muchacho, no se envuelva tanto en la crítica, sabemos que está mal, no vayamos a los detalles, simplemente resumamos en vamos a orar por él, Amén. porque él es alma de salvación. Bien, así que mire, esto está interesante, Rafa, ya se nos fue el primer segmento, así que vamos a una pausa, señor director, y regresamos aquí a su programa en 50 minutos. En breve regresamos en 50 minutos. Transmite WIDP Canal 46.1 Guayama, San Juan, Puerto Rico. Somos IBN Televisión para toda la familia. Dialogando sobre diversos temas de actualidad, brindándote herramientas para los retos que enfrentamos de día a día. En 50 minutos con los pastores Juan Carlos Ramírez y Rafael Lavoy Fuster. Sintonízanos todos los miércoles a la 1 de la tarde por IBN Canal 46.1. En un mundo lleno de distracciones, el refugio más seguro para los tuyos es la presencia de Dios. Por eso te invitamos a apagar el ruido exterior y encender el fuego del altar familiar en casa. Edifica tu hogar sobre la roca firme de su palabra este 2026, recordando que si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los constructores. Y bien, Canal 46.1, acompañando cada paso de fe en tu mesa y en tu sala. Continuamos con la programación que te edifica. Canal 46.1 IBN. Continuamos en 50 minutos. Y continuamos aquí en su programa en 50 minutos en el día de hoy. Es que que le habla el pastor Juan Carlos Ramírez, aquí mi compañero siempre que me ayuda a moderar este espacio, el compañero pastor Rafael Lavoy. Y en el primer segmento estábamos dialogando, ¿verdad?, sobre este evento deportivo que se dio hace unas semanas atrás, el Super Bowl, que captó la atención de millones de gente alrededor del mundo y la gente habla del show de medio tiempo, pero estábamos comentando en el segmento anterior que también la otra parte dentro de todo ese espectáculo deportivo es que el entrenador del equipo victorioso y sus jugadores daban fe y testimonio de cómo su fe cristiana, ¿verdad?, los ha ayudado y cómo lo que le da la esencia a ellos, lo que los identifica, no es meramente lo que hacen, sino quiénes son ellos en Cristo. ¿Verdad? Y allí están los partes de prensa que aun cuando le entregan el trofeo ganador, pues ellos le dan gloria a Dios y reconocen eso. Así que, mire, y terminábamos diciendo y estableciendo, ¿verdad?, dos cosas, puntualizamos de aquel segmento. Orar por la persona que tuvo a cargo el medio tiempo, más allá de criticar, ¿verdad?, orar y para que Dios se le revele a su vida, ¿verdad?, y pueda tener ese encuentro personal con Dios, como millones de personas tienen el encuentro con Dios. Y número dos, que se puede ser deportista y cristiano al mismo tiempo, que usted puede desarrollar su vida profesional, usted puede desarrollarse en la vida secular, cotidiana, aspirar a alcanzar ciertas posiciones y ser cristiano al mismo tiempo.
Y cuando alcances posiciones, cuando Dios le dé favor y gracia y pueda llegar a ciertos lugares, orar también. Número 3, para que su corazón no se dañe, sino para que usted se mantenga, ¿verdad?, firme en el propósito de Dios para su vida, y donde Dios le lleve, que usted pueda entonces sembrar la semilla de fe y de esperanza en otro. Así que mire, una vez termine este programa, va a quedar grabado en las plataformas de Facebook de Radio Triunfo y de ahí bien. Vaya nuevamente ahí, revise este contenido, compártalo con otros, ¿verdad? Y sea parte de esta conversación que estamos teniendo Rafa y yo en el día de hoy, ahí en los comentarios, ¿verdad? Sea parte de lo que estamos también dialogando, porque aunque estamos llevando la conversación, pero yo sé que hay gente ahí que tiene también su punto de vista y su aportación, ¿verdad?, valiosa. Con esto no estamos ni defendiendo ni justificando lo que ocurrió, ¿verdad? Y queremos hacer la salvedad en el medio tiempo, solamente que podamos analizarlo un poco más allá, ¿verdad? Desde el punto de vista de nuestra fe cristiana, que es lo que nos corresponde. Mire, Claro, y acentuamos, ¿verdad? Y afirmamos cuál es nuestra posición claro, como creyentes. claro, y eso no se negocia, eso Exacto, no se negocia, eso lo defendemos en cualquier foro. Pero mire, ahora vamos a ir a un tema más tranquilo, más espiritual, por así decirlo, ¿verdad? Y es que también salió un artículo en estos días donde científicamente, médicamente está comprobado los beneficios, Rafa, que trae la oración para la persona de aquel que, valga la redundancia, practica el ejercicio espiritual, la disciplina de la oración. Cuando vamos a la Biblia, ¿verdad? La Biblia está llena de textos bíblicos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos animan una y otra vez a que oremos sin cesar, a que nos mantengamos en esa comunicación diaria. Y yo soy de los que creo que la oración no solamente es hablar con Dios, sino que la oración también es el momento en el que Dios habla contigo. Así que no solamente hay un momento en la oración en el que tú le hablas a Dios, sino que tiene que haber un momento en la oración en el que tú haces silencio para escuchar la voz de Dios. La oración no es un monólogo, Así es. es un diálogo entre dos personas y a veces se convierte en un monólogo, ¿verdad? Solamente yo hago mi parte y después que yo dije, pues Señor, ahí te lo dejo y me voy. No, tiene que haber un momento también para que tú puedas escuchar la voz de Dios y qué es lo que Dios quiere darte las instrucciones. Pero mire, no los que hemos tenido la experiencia con Dios y tenemos unas raíces firmes en Dios, no necesitamos que la ciencia confirme los beneficios que trae la oración a nuestra vida, porque todos de alguna forma u otra los hemos experimentado, esos beneficios, más allá de nuestra vida espiritual. Pero qué bueno cuando la ciencia puede confirmar que realmente lo que puede calmar el estrés, lo que puede mermar la depresión, lo que puede inclusive arrancar la tristeza de raíz del alma y del corazón de la gente, es la oración, es la cercanía con Dios, es la relación con Dios a través del Espíritu Santo. Así que mire, si usted está atravesando algún momento difícil, algún momento de adversidad, está batallando con el estrés, está batallando con la ansiedad, está batallando con la tristeza, está batallando con la depresión o con alguna otra situación en su área emocional. Número 1, aquí no estamos para juzgarle, aquí le entendemos. Aquí todos de alguna forma u otra batallamos también con esas emociones. Pero número 2, lo que te podemos decir es que en medio de esa batalla que puedas estar enfrentando, no te alejes de Dios. Acércate a Él a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Así que tal vez parecerá trillado para alguien, Rafa, o parecerá que somos muy conservadores, pero es que al final llegamos ahí. La oración es la clave para poder, ¿verdad?, no es que no vas a tener estrés, pero para poder nivelar esas emociones de ansiedad, de estrés, de preocupaciones y poder entonces concentrarte y ser entonces más efectivo en la labor que tengas que realizar. Así es. La oración es poderosa. Al principio mencionamos que es algo que debe darse de manera natural. Así como respiramos, la oración tiene que estar allí constante, ¿verdad?, delante de nuestro Señor. Como Juan Carlos decía, el orar es hablar con Dios, es hablar con ese amigo fiel que está allí. Y una de las cosas que más me gusta de la oración no es esa parte cuando yo comienzo a desarrollar ese diálogo, que allí rindo mi adoración, pero allí también expongo mis frustraciones, mis necesidades. Y si yo me levanto después, ¿verdad?, de yo terminar, pierdo lo mejor de la oración, porque lo mejor de la oración es lo que Juan Carlos decía, es ese guardar silencio para que Dios hable. Lo mejor de la oración es que Dios nos habla. ¿Cómo lo capturamos? Que esa ansiedad que expusimos allí, esa situación que expusimos, de alguna manera, ¿verdad?, y
tal vez no es la palabra correcta, Dios ministra nuestra vida de manera pertinente, personal, de modo que uno lo puede entender. Es decir, que uno se levanta con una convicción, con una seguridad. Si no se resuelve en el momento, sabemos que Él está obrando. Y para mí lo mejor de la oración es cuando Él me habla. Es cuando Él me habla. Y a veces perdemos esa oportunidad porque el ajoro, los afanes de la vida, nos ponemos, ¿verdad?, a expresar nuestras necesidades, a adorar a Dios, pero no le damos esa oportunidad que nos hable. Y claro, eso tenemos un espacio particular, un tiempo particular para ello, pero nos levantamos de allí, vamos en el carro. Al creyente lo hace de manera natural, vamos en el carro y vamos hablando con Dios. Cada decisión que se va a tomar en el trabajo, de negocios y otros tantos, vamos hablando y consultando a Dios. Y tenemos éxito, ¿verdad?, cuando le damos ese espacio para que Él nos hable. Exacto. Mira, y el artículo lleva como tema: la oración ayuda a combatir el estrés y mejora la salud. Es un estudio que se hizo. Y permítame citar al doctor Harold Koenig, ¿verdad?, que fue uno de los involucrados en este estudio. Y él dice que las personas que tienen el hábito de orar y de asistir a la iglesia, a una congregación, presentan una mejor salud. Él dice, en general, hacen frente mejor al estrés. O sea, frente al estrés, tienen una posición de ventaja, por así decirlo, frente al estrés. Experimentan mayor bienestar porque tienen más esperanza. Son personas más optimistas, experimentan menos depresión, menos ansiedad y cometen suicidio con menos frecuencia. Mira qué interesante, Rafa. Porque entonces no es que no vas a batallar con la depresión, no es que no vas a tener pensamientos de ansiedad, de tristeza, etcétera. Es que cuando tú mantienes ese hábito de orar, todas esas cosas van a llegar a tu vida con una menor frecuencia a aquel que espiritualmente, por así decirlo, tiene sus defensas bajas. Así que la oración te pone en una mejor ventaja. La oración te pone con una mejor ventaja frente a la depresión, frente a la ansiedad, frente al estrés, frente a los pensamientos suicidas. Así que si tú quieres ganar esa batalla en el día de hoy, a todas esas luchas emocionales que puedas estar teniendo, la batalla, el camino es la oración. Y está comprobado ahí científicamente que aquel que tiene ese hábito y aquel que asiste regularmente a la congregación, y eso también lo hemos discutido en otras ocasiones, aquel que asiste regularmente a una iglesia tiene entonces una mejoría en su salud y tiene una ventaja frente a estas luchas emocionales. Y qué bueno que, ¿verdad?, se puede acentuar esto, que lo practica, es decir, que lo realiza, porque el conocerlo no necesariamente quiere decir que lo estemos practicando. Y hay mucha gente llena de conocimiento, pero le falta esa acción. A esos que se mueven en la acción de orar, gozan de todos esos beneficios. Está allí. Mire, la palabra del Señor en Filipenses 4:6 dice, nos llama, ¿verdad? Por nada estés afanoso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como creyentes, porque le está dirigiendo las palabras a creyentes, llegan las situaciones de adversidad, conflicto, demás situaciones. Por nada estés afanoso, ¿verdad? Sino que sean conocidas que todas nuestras situaciones en ruego, en oración. Y lo que me llama la atención es que, mire los beneficios, ¿verdad? Los científicos están ahora haciendo sus estudios, pero el apóstol Pablo lo mencionó y dijo, porque entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que no hay palabras para explicar esto, invadirá, ¿verdad? Ocupará nuestras vidas. Por lo tanto, la oración tiene poder. Estos estudios están ahí certificados para los que les gustan esas evidencias, están allí. Algo que me llamó mucho la atención de este estudio, Juan Carlos, ¿verdad? De esa introducción que diste, dice, a buscarlo por aquí. Claro, está allí. Para esos que les gusta ver los diagnósticos, beneficios de sus medicamentos, de Tylenol y todo eso, pues que usted lo lee, pues qué bueno. Pero sepa que también la oración, que no tiene que ir a una farmacia a comprarlo, tiene grandes beneficios. Dice también detalla cómo una cantidad específica de tiempo de oración al día puede ayudar a prevenir, esto tú lo leíste, prevenir la pérdida de memoria. No lo leí. Vamos allá. Deterioro mental o incluso la demencia o el alemán, el Alzheimer. Además dice, cubre 47 beneficios científicamente probados de la oración. Dice, alivio del dolor,
menor riesgo de muerte por ataque cardíaco o derrame cerebral. La ansiedad o depresión disminuye y son 47 más que están por allí delineadas. Hermano, hay que orar. No busquemos más, hay que orar. Mira, Juan Carlos, algo que yo caigo en esta enredada, en este punto. A mí me dan estos consejos, bueno, aquellos que nos ven a través de las redes y nos están viendo por ahí bien, pues sabe que gozo de tener unas cuantas libras encima. Y yo le digo a los hermanos, ¿verdad? Que yo muy preocupado, pastor, y yo le agradezco, a veces me dan remedios, hay unos que me han hecho hasta jugos con diferentes pastor, esto le va a ayudar. Y yo, ¿verdad? Siempre le digo, hermano, aquí el problema no es que yo no sepa los recursos, ¿verdad?, naturales y demás para rebajar aquí. No es que yo no sepa, yo me sé todos los tipos de dietas habido y por haber. En su momento dado yo fui atleta y en ese tipo de deporte tenía que hacer unos pesos. Es decir, que para competir en unas categorías yo tenía que bajar unos. O sea, los tipos de dietas yo lo sé. Aquí el problema no está en que yo lo sé. Yo lo sé. El problema está en que no acciono sobre ese conocimiento. Y mire, hermano, por más que uno quiera y no hay remedio, las pastillas no hacen obras milagrosas. ¿Sabes? Nada de eso. Que te dicen, prueba esta pastilla que vas a ver. ¿Y qué te dicen? Tienes que hacer. Y yo digo, pues tengo que hacer la dieta. Pues trasladando eso a nuestra vida cristiana, yo tengo que decir que conocer que la oración trae grandes beneficios, no va a permitir que disfrutemos de esos beneficios. Disfrutamos de esos beneficios. ¿Cómo? Pues accionando en ellos, es decir, orando, oremos. Y ahora, Rafa, ahora bien, no oramos para no caer en la depresión. Claro. No oramos para no caer en la ansiedad, porque el fin de la oración no es ese. Claro. Uno ora para mantener una relación con Dios y una cercanía con Él. Pero esa cercanía y esa relación con Dios te beneficia en tu área emocional, en tu salud física, en tus mentes. Por eso es que Pablo también en un momento dado dice, y todo esto va atado una cosa a la otra, y me gusta como lo trajiste, porque ciertamente Pablo ya lo había descubierto hace miles de años atrás. Por eso es que Pablo dice en un momento dado, piensa en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice Pablo, en esto pensar. Que tus pensamientos y mis pensamientos sean pensamientos de bien, sean pensamientos de esperanza, sean pensamientos de fe. Pero ahora la pregunta sería entonces, Rafa, ¿qué pensamiento de bien voy a pensar, valga la redundancia, si no lleno mi mente con esa palabra de bien? Si no tomo ese tiempo para orar, para intimar con Dios, si no tomo ese tiempo para leer la palabra, porque el tiempo en el que tú estás leyendo la palabra de Dios, estás introduciendo en tu mente los pensamientos de Dios, los pensamientos de fe, los pensamientos de la esperanza. Y cuando llega la ansiedad, cuando llegue el estrés, cuando llegue la depresión a querer tal vez tomar el control de ti, tu mente, tu espíritu, tu corazón va a estar entonces en una mejor posición de poder defender la palabra de Dios que está ahí, y con esa palabra de Dios ahí sembrada es que tú vas entonces a poder contrarrestar cualquier ataque del enemigo a través de lo que sea. Vas a poder contrarrestar los estados de ánimo, las emociones, y vas a poder entonces vencer en el nombre del Señor. Así que sí, el pastor Juan Carlos y el pastor Rafa te mandan a orar en el día de hoy, pero ciertamente son los beneficios, ¿verdad? Y como decía Rafa, para aquel que le gusta estos datos científicos, pues ahí están los datos, está comprobado ya por los estudios los beneficios que trae a nuestra vida la oración. Y nos estamos centrando en la oración, Rafa, pero no solamente lo circunscribimos a la oración. Si vamos un poquito más amplio, también el acto de adorar a Dios, de uno levantar las manos y decir aleluya, decir gloria a Dios. Hay momentos en los que tal vez uno lo adora en la mente, pero hay momentos en los que es necesario uno abrir los labios, abrir la boca, porque cuando tú lo haces también es un mensaje que le estás enviando a tu subconsciente, aún a tu cuerpo físico, de que no, espérate, yo no puedo dejar que esta ansiedad me domine. Yo no puedo dejar que esta tristeza se apodere de mí. No. El salmista decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque hay beneficios cuando tú bendices el nombre de Dios, pero una vez más, yo no bendigo a Dios por los beneficios que recibo. Pero están ahí. Pero están ahí. Están ahí. No los negamos. Y qué bueno que puedes mencionar eso. Eso igual que este ejercicio espiritual del ayuno. No es para rebajar, pero es parte del beneficio. Y el ayunar, ciertamente, ¿verdad? Es sacrificar
someter la carne, ese deseo y decir, porque este tiempo, esto que estoy haciendo, es porque voy a consagrar mi vida al Señor. Dentro de los beneficios, pues mira que usted puede rebar, pero ese no debe ser la motivación. Exacto. No debe ser la motivación, porque hay gente que ayuna, está por ahí de moda en esto de las dietas, los ayunos intermitentes, pero hay gente que dice que ayunan, ¿verdad? Pero no necesariamente un ayuno que quiera acercar su vida al Señor, correcto. sino que es un ayuno para rebajar. Pero en la vida cristiana, dentro de esos ejercicios, de esas disciplinas cristianas, pues está ese que también trae esos tipos de beneficios. Mira, Rafa, y creo que, ¿verdad?, ya para ir cerrando en el día de hoy, todo esto también nos confirma que la raíz de todas las situaciones en la vida del ser humano comienzan en el campo espiritual. Y cuando el ser humano atiende su vida espiritual de la manera correcta, ¿cómo es atender la vida espiritual de la manera correcta? Acercándote a Cristo, teniendo una relación con Él. Cuando tú comienzas a acercarte con Él y a solucionar ese primer problema que es el espiritual, lo demás Dios comienza a ponerlo en su sitio. Y como hemos hablado en el día de hoy, científicamente está comprobado que una vez tu espíritu está alineado a la voz de Dios y tienes esa relación directa, todo lo demás comienza a alinearse. Y a veces nosotros queremos solucionar otras cosas y dejamos lo espiritual para lo último. Pero no, el primer problema que tenemos los seres humanos es espiritual. Ese fue el primer problema que surgió en el Génesis, pero Cristo lo resolvió en la cruz del Calvario. Así es. Reconciliando al hombre con Él mismo, con Dios Padre. Y una vez más, nosotros arreglamos nuestra vida espiritual, el problema espiritual, que quien único lo soluciona es Cristo, el sacrificio de Cristo. Todo lo demás se alinea y ahí tenemos entonces los beneficios de nuestra vida. Juan Carlos, ahorita mencionaste, ¿verdad?, dentro de esa exposición que estabas haciendo, el de añadir a nuestro pensamientos de bien, ¿verdad? Lo que es correcto. Mire, ahora se ha puesto de tren y Juan Carlos, en algún momento tendremos que hablarlo. Para mí es un escándalo. Ya al principio me reí, pero ya lo que me da es, o sea, me aflige, me angustia. Cómo personas, específicamente en la juventud, ahora quieren andar como perros y como gatos. Y he llegado a esta conclusión y se me acentúa cuando escuchaba a Juan Carlos y decía, es que no hay otra. El problema es que a nuestro pensamiento durante el día, muchos estamos escuchando noticias. Miramos nuestras redes sociales, están subiendo noticias de todo tipo de índole. Hermano, la mayoría de ellas, ninguna son favorables, todas son buenas. Aun cuando hay beneficios, buenos negocios y demás, usted va a ver que lo que tratan de resaltar no es el buen negocio, sino siempre están buscando la parte complicada de, pues mire, cualquiera termina diciendo, pues yo prefiero ser un perro. Y voy a decir esto, ¿por qué? Porque en esta, y hablo en nuestro contexto de isla, lo cierto es que hay leyes que favorecen más a los animales. Pues yo digo, ¿verdad? Yo digo, pues con razón quieren ser perro y gato, porque el perro y el gato, si usted le hace algo en contra, pues la sentencia. Eso no es media, o sea, eso no es media, no. La sentencia ahí rápida es cárcel y eso, y muchos recursos de, pues, hermano, estamos viviendo una sociedad que cada vez se denigra más, ¿verdad? Y terminamos como al principio. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es desprendernos un poquito de esas noticias. Yes. Esas noticias, hermano, yo he hecho el ejercicio de levantarme, es la noticia, al mediodía es la misma noticia, tratando de agrandar el problema. Cuando usted va ya a las 4 o 3 de la tarde, comienzan otra vez, tienen 2, 3 horas de la misma noticia negativa. Y después... Y los programas de análisis por radio y televisión, que es lo mismo también. No, es que no importa dónde te metas, están allí. Y mira, aquellos que vamos a la iglesia, vas a la iglesia y cuando regresas te pones a ver la noticia, es la misma noticia, más agrandada. Y, hermano, acostarnos con ese tipo de noticias, ciertamente se vuelve difícil. Para retomar el tema, hay que añadir las cosas buenas, pensar en lo bueno. Y lo bueno, hermano, si usted dice, pues es que me cuesta mucho leer, pues, mire, los mismos recursos que hay tecnológicos, vaya al YouTube, pues no tiene que ver todas las cosas, noticias malas, vaya y escuche una prédica, vaya a la iglesia de la familia y escucha al pastor Juan Caguas ahí, escucha el pastor también, Rafa. Y así hay tanto, expóngase la palabra. La Biblia está en audio también, para que le escuche mientras te ejercitas o algo. Hay libros que usted los pone en audio ahora mismo con mis hijos que, ¿verdad?, les gusta leer. Yo le digo, no, pues que yo estoy... Pero papi, es que yo no te he visto sentado. Y yo le digo, sí, porque ustedes me ven, pero ustedes me ven escuchando. Y son esos libros de audio. Y me dice, pero es que yo no puedo porque tú sabes que las traducciones a veces no son las mejores. Pero yo digo, no, yo trasciendo eso, pero en lo cotidiano que voy guiando y voy escuchando esa información. Hay que añadir cosas buenas, porque si no, hermano,
ciertamente terminamos deprimidos, frustrados, aquellas ideas, aquellos sueños que Dios siembra en nuestros corazones. Mire, no se pueden manifestar porque se frustran por todo este bombardeo que tenemos y dicen, no, es que esto está difícil. Conocí una pastora cubana que decía, ¿qué es esa cosa que ustedes hablan? Dice, porque ustedes dicen, la cosa está mal, y yo me pregunto, ¿cuál es la cosa? Pues terminaba, ¿verdad?, su predica, pero esa cosa que ustedes llaman Cristo la venció. ¿Verdad? Y nosotros siempre estamos con eso, y ¿verdad?, esos asuntos que vemos negativos, ciertamente hacen una barrera, estorban para uno realizar lo que Dios pone en nuestros corazones. Así que era de la oración, pero añadimos a esa oración lo que Juan Carlos dice. Va todo de la mano. Sí, va todo ahí. Metamos en nuestra mente las cosas buenas. Así que mire, pues, con más razón, usted tiene que seguir sintonizando y bien, seguir escuchando Radio Triunfo, claro, con ese contenido que te edifica, que te ministra, ¿verdad?, que te llena, para que usted pueda mantener, ¿verdad?, sus pensamientos y su enfoque centrado en Cristo y pueda escuchar y recibir información que nutra su espíritu, que nutra su alma, no que lo deprima más, no que alimente más la ansiedad, no que alimente más la tristeza, sino por el contrario, que usted pueda alimentar la fe y la esperanza que solamente proviene de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que quédese aquí en sintonía de IBN y de Radio Triunfo. Bueno, Rafa, llegamos al final. Oye, este programa hoy estuvo bueno. Buenísimo. Estuvo bueno, así que mire, para todos aquellos que nos escuchan y nos ven, y usted está en Canóvanas o cerca del área de Canóvanas y usted está buscando alguna iglesia donde congregarse, yo quiero hacerle la invitación a que nos visite la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Canóvanas, conocida como la Iglesia de la Familia. Estamos ubicados allí en la urbanización Jardines de Canóvanas, en la calle 4, al final hay una cancha de baloncesto y justamente al lado de la cancha de baloncesto, al final de esa calle, está nuestro templo. Visítenos, que será un honor y un gozo para nosotros poder recibirle. Búsquenos en las redes sociales. Nos reunimos los martes y jueves a las 7:30 de la noche y los domingos en 2 servicios, a las 9 y a las 11:30 de la mañana. Así que el domingo, si usted desea visitarnos, usted escoge el horario que más le convenga, pero llega a nuestra casa, adora al Señor juntamente con nosotros, que sabemos que será una experiencia linda para su vida. Amén. Y si usted está allí cerca del centro y corazón de Puerto Rico, allí la ciudad de Cagua, pues sepa que en la iglesia de Bonneville Manor, también conocida como La Lomita, allí podemos reunirnos y juntos celebrar al Dios Todopoderoso. Es una iglesia, un lugar de alegría, un lugar para encuentro con Dios, encuentro que transforma nuestras vidas. Aprovecho este momento final de la pastora que hice referencia, la pastora Estrella Castellón, la pastora cubana, que me impactó la vida porque son expresiones muy puertorriqueñas, la cosa. Y dice, ¿qué cosa es esa? Pues a esa cosa, hermano, Cristo venció. A ella un fuerte abrazo y un beso enorme. Amén. Así que, ¿cuáles son los horarios de culto en tu iglesia? Son martes y viernes a las 7:30 y domingo a las 10 de la mañana. Amén. Así que, bueno, pues sin nada más, Rafa, pues llegamos entonces al final de este programa e invitamos entonces a nuestra audiencia que se quede en sintonía, ¿verdad?, de esta programación de IBN y de Radio Triunfo, y nosotros nos veremos la próxima semana en otro programa más de En 50 Minutos. En 50 Minutos fue una presentación de IBN Televisión y Triunfo 96.9 FM, en colaboración con nuestros moderadores, los pastores Juan Carlos Ramírez y Rafael Lavoy Fuster. Deseamos que el mismo haya sido de mucho beneficio y conocimiento para su vida. Les esperamos la próxima semana en 50 Minutos.